Buenas tardes a todos y bienvenidos al track de Ciencia de Datos en Salud y a este primer Ateneo en el que abordaremos sesgos y estrategias de mitigación. Mi nombre es Julieta Carí y pertenezco al área de innovación del Departamento de Informática del hospital, donde me desarrollo como becaria de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Salud. Comenzaremos con una breve introducción para definir conceptos principales de los temas a abordar y las preguntas que motivan este Ateneo. Luego haremos una revisión de los sesgos presentes en registros electrónicos de salud a través del análisis de un primer artículo, seguido de una breve descripción de sesgos especiales en determinados grupos de pacientes, tomando como ejemplo a la población pediátrica. A continuación, abordaremos posibles estrategias de mitigación de sesgos a partir del análisis de un segundo artículo y finalmente concluiremos con algunas reflexiones finales. Iniciamos entonces este Ateneo. La ciencia de datos en salud es un campo interdisciplinario que busca transformar grandes cantidades de datos en información valiosa y útil para mejorar la atención sanitaria, apoyar la toma de decisiones clínicas y de gestión y fomentar la investigación. Abarca la generación y adquisición de los datos, su gestión y gobernanza, el procesamiento y análisis a través de la aplicación de métodos estadísticos, computacionales y de inteligencia artificial, así como también la interpretación y validación y también su implementación en la práctica. Entre sus aplicaciones se encuentran la predicción de enfermedades, la optimización de diagnósticos y tratamientos, la gestión de recursos hospitalarios o el análisis de tendencias epidemiológicas. La calidad de los datos, por su parte, es una condición fundamental para que su procesamiento posterior permita representar la realidad sanitaria y conduzca a la toma de decisiones que mejoren realmente la calidad de atención y gestión. Si los datos presentan sesgos, y con esto nos referimos a errores sistemáticos e involuntarios que distorsionan esta representación de la realidad, la información resultante, así como las decisiones tomadas a partir de los datos, pueden amplificar desigualdades y generar diagnósticos o predicciones erróneas. De allí surgen las preguntas que guían este Ateneo. ¿Qué sesgos están presentes en los registros clínicos? ¿Qué impacto tienen estos sesgos? ¿Qué grupos son más vulnerables? ¿Y cómo podemos hacer para mitigarlos? El marco conceptual se organiza en torno al ciclo de vida del dato, que comprende 4 etapas principales. La entrada comprende principalmente la generación y adquisición de los datos, luego el almacenamiento de los datos en registros clínicos y administrativos y la construcción de las bases de datos, el procesamiento a través de métodos estadísticos, computacionales y algoritmos de inteligencia artificial, y la salida de la información que se utiliza para predicción, diagnóstico y soporte en las decisiones. En primer lugar, es importante reconocer que los datos en salud constituyen una muestra de la realidad, pero nunca la representan en forma completa, ya que la población activa o registrada no es igual a la población demográfica o la población total. De la población registrada se pueden extraer datos administrativos, mientras que la población activa aporta también datos sanitarios. Esta muestra de la realidad siempre va a ser entonces susceptible a sesgos de selección, que afectan la continuidad desde la población accesible a favor de subgrupos de individuos con características particulares, evidenciando de esta manera que los sesgos pueden aparecer desde el primer momento del ciclo. Luego, existen fuentes de sesgo en las siguientes etapas. En la etapa de almacenamiento pueden aparecer, por ejemplo, cuando distintos hospitales utilizan sistemas de codificación heterogéneos, vocabularios diferentes o incluso abreviaturas locales en los registros. Esto genera una fragmentación que distorsiona la información cuando intentamos integrar bases de datos a gran escala. Por ejemplo, una misma enfermedad puede figurar con varios códigos distintos, dificultando comparaciones y análisis multicéntricos. En la etapa de procesamiento, los sesgos algorítmicos surgen del modo en que diseñamos, entrenamos y aplicamos modelos predictivos o clasificadores, es decir, en cómo los algoritmos interpretan estos datos. Entran en juego entonces decisiones como qué variables incluir o cómo manejar los valores faltantes. Muchas veces, por practicidad, se usan proxies inadecuados como gasto sanitario en lugar de necesidad clínica, que terminan reforzando inequidades estructurales. Además, la falta de transparencia o explicabilidad de algunos modelos de Machine Learning puede ocultar estos sesgos, volviéndolos aún más difícil de detectar.
Es importante remarcar que cada una de estas etapas del ciclo no solo puede introducir sesgos de manera independiente, sino que además estos sesgos se retroalimentan entre sí y se suman. Por ejemplo, un error en la etapa de entrada, como un registro incompleto de factores de riesgo en un determinado paciente, no solo afecta al almacenamiento, sino que al llegar a la etapa de procesamiento puede derivar en un modelo que subestima el riesgo real. Y si esta salida sesgada se utiliza luego para tomar decisiones clínicas o de gestión, se genera un círculo vicioso donde el sesgo inicial se amplifica. Esta visión nos recuerda que la calidad y la equidad de la atención dependen tanto de lo que ocurre en la consulta diaria como en los sistemas que almacenan y procesan los datos y la información. Por eso, entender el ciclo del dato en salud y los sesgos presentes en sus etapas no es solo un ejercicio teórico, sino una herramienta práctica para detectar vulnerabilidades y anticipar problemas antes de que estos impacten en los pacientes. Por eso, analizaremos el primer artículo sobre sesgos presentes en registros electrónicos de salud. Este artículo de Pérez y compañía parte de la premisa de que los registros electrónicos, ampliamente utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial en medicina, contienen múltiples formas de sesgo que pueden amplificar inequidades sanitarias y comprometer la equidad de atención. Se trata de una revisión de alcance publicada el año pasado en una revista estadounidense y cuyo objetivo principal fue identificar y clasificar las principales fuentes de sesgo presentes en registros electrónicos de salud. Para ello, los autores siguieron la metodología Prisma y revisaron las bases de PubMed y Web Science como fuentes de artículos provenientes del ámbito clínico e informático respectivamente. Incluyeron artículos que exploraran algún tipo de sesgo en registros electrónicos escritos en inglés y publicados entre los años 2016 y 2023 en revistas con revisión por pares. Se excluyeron artículos de opinión, reportes de caso y de ámbitos distintos a la medicina clínica tradicional como psiquiatría, psicología, odontología, etc. La exclusión de psiquiatría y psicología se basó, según los autores, en las distintas metodologías, marcos de referencia y en las fuentes únicas de sesgo que tienen estas disciplinas. Las categorías de sesgo se identificaron mediante un proceso iterativo en el que los temas iniciales se derivaron de la literatura y se refinaron a medida que los artículos se relacionaban con ellos. Así se hizo un mapeo temático de las fuentes de sesgo y fue revisado en forma independiente por 2 o más revisores. Se seleccionaron finalmente 116 artículos y se mapearon las fuentes de sesgo en 6 categorías principales. En primer lugar, el sesgo inducido por ensayos clínicos parte de la premisa de que los registros electrónicos no son solo datos crudos, sino un reflejo de cómo se practica la medicina. Como los ensayos clínicos suelen guiar la práctica clínica, los registros heredan las decisiones y sesgos de dichos ensayos. Por eso pueden aparecer diagnósticos más frecuentes en determinados grupos, ausencia de registros en otros, protocolos de tratamiento que se aplican en forma desigual. Esto deriva en un tipo de sesgo de selección con subrepresentación de algunos grupos. Por ejemplo, se menciona en el artículo cómo los umbrales de troponina definidos en varones pueden subestimar síntomas cardiológicos en mujeres. El sesgo por falta de datos o datos mal registrados se refiere a omisiones en registros, codificación distinta según hospital o país, errores administrativos y datos socioeconómicos ausentes o faltantes. Estos vacíos no son aleatorios, sino que tienden a concentrarse en las poblaciones más vulnerables, amplificando las inequidades. También existen sesgos de etiquetado, por ejemplo, una misma patología que es codificada de manera distinta en 2 sistemas diferentes. El sesgo implícito del clínico, por su parte, se refiere a la posibilidad de que el personal de salud, en forma inconsciente, pueda incorporar estereotipos de género, raza o nivel socioeconómico en los diagnósticos y los tratamientos. Estos sesgos se registran en la historia clínica. Por ejemplo, mencionan que en cardiología se ha demostrado que los médicos tienden a sobretestear a pacientes de bajo riesgo y subtestear a pacientes de alto riesgo. El sesgo en la admisión y la derivación ocurre cuando ciertos grupos reciben menos derivaciones a especialistas o se ingresan al hospital en forma tardía, no por criterios clínicos, sino por barreras sociales, económicas o prejuicios. Mencionan el ejemplo de los niños afroamericanos con apendicitis, que se demostró que tardan más en ser diagnosticados e ingresados que los niños de otros orígenes.
El sesgo en diagnóstico, pronóstico o estratificación de riesgo se manifiesta en cómo distintas poblaciones son diagnosticadas o evaluadas para riesgo de manera desigual. Este ejemplo es el de los niños y adolescentes de minorías étnicas que reciben diagnósticos de cáncer en estadios más avanzados debido a un menor acceso o un retraso en la atención. Por último, el sesgo en dispositivos médicos y algoritmos se produce porque muchos dispositivos biomédicos fueron calibrados en poblaciones homogéneas. El ejemplo paradigmático mencionado en el artículo es el de los oxímetros de pulso que tienden a subestimar hipoxemia en pacientes con piel más oscura. En esta figura se esquematiza una línea de tiempo de la trayectoria de un paciente en el sistema de salud. Este ejemplo deja en evidencia cómo los sesgos se acumulan y si no se controlan derivan en modelos que reproducen o muchas veces pueden amplificar inequidades existentes. Así, sesgos derivados de ensayos clínicos pueden llevar a prácticas de diagnósticos o tratamientos también sesgadas. Si a esto se suman los sesgos implícitos del personal, así como los sesgos de derivación o disparidades en el diagnóstico y tratamiento, todo esto queda registrado. Si luego, posteriormente, se utilizan estos datos para entrenar modelos y este modelo se utiliza en la práctica clínica, el ciclo de sesgo se cierra y la inequidad inicial de los ensayos y la práctica clínica cotidiana se perpetúan ahora de manera automatizada. En cuanto al análisis crítico de este artículo, tiene varias fortalezas. En primer lugar, la transparencia en los métodos con la utilización de la metodología Prisma. Además, ofrece una taxonomía clara y sistemática de los sesgos en los registros electrónicos, lo cual constituye un aporte conceptual relevante para ordenar la literatura. Por último, adopta una perspectiva multidisciplinaria, incorporando aportes de médicos, informáticos y especialistas en ciencias sociales. En cuanto a las debilidades o limitaciones, la revisión se limita a artículos en inglés y de países occidentales, pudiendo dejar afuera estudios importantes y restringiendo la generalización de los hallazgos a otros contextos sanitarios. Tampoco se incluyó literatura gris u opiniones de expertos que podrían aportar otras perspectivas. Además, no se realiza un análisis de calidad de los estudios incluidos, lo que puede afectar la robustez de sus conclusiones. En cuanto a la relevancia para este Ateneo, el aporte de este artículo es fundamental, ya que aborda directamente los sesgos presentes en las etapas iniciales del ciclo del dato, es decir, la captura y el registro clínico, y muestra cómo estas fallas iniciales repercutan en toda la cadena posterior de análisis, impactando en la calidad y validez de cualquier investigación o herramienta de inteligencia artificial desarrollada a partir de estos datos. Ahora vamos a pasar a analizar algunos sesgos especiales para la población pediátrica a modo de ejemplificar cómo algunos grupos de pacientes son más vulnerables a algunos tipos de sesgo. La población pediátrica representa un caso paradigmático de vulnerabilidad por las particularidades fisiológicas y de desarrollo que presentan, lo que implica grandes desafíos para la correcta representación de su realidad. La construcción de bases de datos pediátricas enfrenta sesgos y limitaciones particulares, entre los que se destacan, en primer lugar, la escasez de datos general. Los registros pediátricos suelen ser fragmentados y con pocos repositorios públicos. A ello se suman las dificultades éticas del consentimiento parental y el asentimiento del niño, dependiendo de la edad, que restringen la participación y producen subrepresentación de determinados grupos socioeconómicos o culturales. La mayoría de las bases de datos pediátricas se basan en registros de hospitales terciarios, y esto genera un sesgo de derivación con sobrerepresentación de casos complejos y enfermedades raras, por ejemplo, enfermedades oncológicas, mientras que patologías prevalentes quedan subregistradas. Además, existe una amplia heterogeneidad clínica por varios motivos, como el rápido cambio en las medidas antropométricas, la variedad en la dosificación de fármacos, muchos de ellos utilizados off-label, y la ausencia de guías basadas en ensayos clínicos robustos que dificultan la estandarización de las prácticas. Esto incrementa el ruido y complica los análisis longitudinales. Además, existen diferencias que son críticas entre lactantes, escolares y adolescentes, ni hablar de recién nacidos, pero muchas bases agrupan en un único bloque a todos los menores de 18 años. Esto puede generar sesgos importantes de o sobre representación dependiendo de la base en determinados grupos. Por último, muchos dispositivos médicos no están especialmente calibrados en niños
y por lo tanto se utilizan tecnologías diagnósticas o terapéuticas que están diseñadas para adultos, pero son aplicadas en pediatría y esto puede introducir algunos sesgos adicionales. Según un trabajo que analizó los problemas recurrentes en la calidad de una gran base de datos pediátrica en Estados Unidos, encontraron como problemas más frecuentes los datos faltantes y los valores atípicos, y como dominios más complejos de estandarizar al de medicamentos y mediciones de laboratorio. Es interesante además que la mayoría de los problemas se atribuyeron a características intrínsecas de los datos de origen, mientras que solo un 9% se debió a errores en los procesos de extracción, transformación y carga de los datos. Ahora sí, entonces, y con una mayor comprensión de los principales sesgos presentes en los datos, pasamos a abordar las estrategias de mitigación. La lista de posibles estrategias es cada vez más extensa, por lo que nos limitaremos a ejemplificar solo algunas de ellas a través del análisis del siguiente artículo. Este artículo aborda la escasez de datos disponibles para entrenar modelos de aprendizaje profundo en poblaciones infantiles. Ante esta limitación, los autores plantean una estrategia alternativa basada en transfer learning o transferencia de aprendizaje y llevaron a cabo un estudio retrospectivo cuyo objetivo principal fue evaluar si redes neuronales convolucionales entrenadas con imágenes de adultos pueden aplicarse en forma efectiva en la población pediátrica, usando como ejemplo la clasificación de neumonía en radiografías de tórax y explorando además algunas técnicas para mitigar otro tipo de sesgos como la segmentación torácica. Se seleccionaron más de 46.000 radiografías de adultos obtenidas de 3 bases de datos abiertas. Luego se hizo una curaduría extensa de dichas imágenes con un control de calidad estricto. Y luego estas imágenes fueron etiquetadas por expertos mediante consenso. Utilizaron técnicas de segmentación torácica, que es una técnica de preprocesamiento de las imágenes que delimita de forma automática la región anatómica de interés, que en este caso es el tórax, y recortando el área pulmonar de la radiografía, excluyendo el resto de las áreas, como huesos, abdomen y dispositivos externos. Esto facilita evitar el sesgo de atención fuera de la región relevante. Luego de esta etapa de preprocesamiento se realizó entonces el entrenamiento y finalmente se realizó una validación del modelo. Este se validó en un set de imágenes de casi 6.000 imágenes de radiografías pediátricas que correspondían a niños de 1 a 5 años con diagnóstico confirmado de neumonía o sin neumonía. Los resultados mostraron un rendimiento muy elevado en la cohorte adulta, con un área bajo la curva de 0,95 y un desempeño prometedor, por llamarlo de alguna manera, de la cohorte pediátrica con un área de 0,82. Compararon la tensión de la red con mapas de calor y vieron que sin las técnicas de segmentación torácica, hasta un 9% de la tensión estaba en áreas fuera del tórax, mientras que utilizando la técnica de segmentación, esta proporción bajó a un 2%. Si bien estudios previos que entrenaron y validaron con el mismo dataset pediátrico alcanzaron métricas superiores que este estudio, con áreas bajo la curva mayores a 0,9, los autores destacan que tales enfoques tienen menor capacidad de extrapolación porque utilizaron justamente el mismo dataset para entrenar y validar. En cambio, su propuesta, ellos dicen, demuestra que los modelos entrenados en adultos pueden transferirse eficazmente a pediatría, abriendo una puerta a validar modelos existentes en lugar de intentar entrenar desde cero con escasos datos pediátricos. El trabajo presenta varias fortalezas. En primer lugar, la transparencia en el reporte de los métodos. También se destaca el uso de una base amplia y diversa de imágenes adultas, la selección de calidad de dichas imágenes y el etiquetado por consenso. Además, el uso de técnicas de mapas de calor para interpretar la tensión de la red añade transparencia. Por último, la validación externa en un dataset pediátrico independiente prueba la generalización real del modelo en la población de interés. En cuanto a las debilidades y limitaciones, la validación pediátrica se limita a un único centro y a un grupo etario de 1 a 5 años, lo que restringe la generalización. Si bien el desempeño en pediatría fue aceptable, quedó por debajo de estudios previos que tienen métricas superiores, y esto resalta la tensión que hay entre resultados mejores pero menos generalizables y resultados más modestos pero más sólidos. El estudio tampoco considera en detalle los posibles sesgos derivados de características demográficas de los pacientes como edad, sexo, etnia, etc., dado que no se contó con estos metadatos en el dataset pediátrico.
y por lo tanto podría haber quedado subrepresentado algún grupo. En términos de la relevancia para el Ateneo, muestra que técnicas como la curaduría cuidadosa de los datos, la segmentación de imágenes o la transferencia de modelos ya entrenados constituyen herramientas en determinada forma efectivas para mitigar la propagación de sesgos y aumentar la confiabilidad de los sistemas predictivos. Por un lado, aprovecharon la abundancia de datos de adultos para compensar la escasez de datos en cohortes pediátricas, mitigando así el sesgo por falta de representación. Por otro lado, la segmentación de tórax reduce el área de atención del modelo en regiones irrelevantes, mejorando la interpretabilidad y mitigando sesgos de atención. Y finalmente, la validación en la población pediátrica independiente asegura que el modelo se pruebe en la población objetivo antes de considerar su uso clínico. Por último, llegamos a las conclusiones. Y es importante destacar que el análisis realizado durante el Ateneo muestra que los sesgos en los datos sanitarios son múltiples, diversos y que están profundamente arraigados en todas las etapas del ciclo del dato. Desde la generación de la información en contextos clínicos hasta la validación de modelos predictivos, los registros electrónicos y las herramientas de inteligencia artificial pueden incorporar distorsiones que ponen en riesgo la equidad de atención. En consecuencia, la mitigación de sesgos no puede abordarse como un ajuste puntual, sino que debe ser una estrategia transversal que combine múltiples enfoques, como el control de calidad, la completitud de la información, la inclusión de poblaciones diversas, la validación externa de los modelos, técnicas de preprocesamiento como la segmentación que vimos en en el artículo anterior, y un monitoreo constante de la equidad de los resultados obtenidos. En definitiva, la ciencia de datos en salud tiene un enorme potencial, pero su éxito va a depender de reconocer, medir y mitigar estos sesgos. Las soluciones basadas en datos no deben amplificar inequidades, sino que se espera que contribuyan a una atención más justa y confiable, combinando la eficiencia tecnológica con la responsabilidad ética. El desafío, en definitiva, consiste en avanzar hacia modelos que sean no solo eficientes, sino también conscientes de sus propias limitaciones, incorporando siempre la conciencia crítica del sesgo como un componente esencial en el ciclo de vida de los datos. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que los temas abordados les hayan resultado de interés y los esperamos el próximo jueves, donde Celeste Lema expondrá el próximo Ateneo del Track de Ciencia de Datos en Salud.